Miguel. Presentamos al hermano Edwin Citalán, que asiste a la escuela de Manuel, quien nos expondrá el tema videntes, cívicos y vividores. Buenos días a todos. Buenos días. Muchas gracias por ese recibimiento, nos ayuda bastante. Ante todo, pues, quiero dar las gracias a Dios por permitirnos tener la oportunidad de estar acá, poder ver este tema y evaluarlo. También el aclararles que, pues, como estudiante del espiritismo, obviamente lo que les voy a presentar es lo que se ha podido recabar o investigar, en este caso pues tenemos la oportunidad de venir, para tratar de ver estos temas, ¿no? Primero establecer exactamente qué es un vidente, como bien lo indicaba el hermanito Miguel, para luego ir evaluando algunos temas. La información que les tengo por acá a presentar la tengo en este orden: los videntes, para que veamos todo desde el foco de Allan Kardec, de algunos otros autores que tenemos por ahí desde la base espírita, ¿verdad? Para que luego pasemos a la base un poquito más física o material, como es la parte de los psíquicos. Vamos a ver esa parte también, para que la podamos entender, para de último pues caer a los efectos que nos traen muchas veces las discrepancias, los diferentes puntos de vista hacia los cuales vamos a caer a un lugar donde ya, que es el área, digamos, la más pantanosa de este conocimiento, que sería cuando ya hay personas que se involucran aprovechándose de algún conocimiento que tienen para tratar de sacar provecho de eso, lo que llamamos vividores. Entonces, vamos a empezar con la información. Como vemos, los videntes, realmente los videntes, el hermano Allan Kardec lo pone bien claro, ¿no? Como lo decía también el hermanito Miguel, los videntes están dotados de la facultad de ver a los espíritus. Punto. Eso es un vidente. El vidente es aquel que puede, a través de, como lo dice más adelante, a través de los ojos del alma, los ojos del espíritu, poder captar a un espíritu, al mundo espiritual, ¿ya? Entonces, lo que capta definitivamente es el perispíritu. Sabemos que el perispíritu también es moldeable y manejable en algunas ocasiones, pero no puede venir a transformarse a cosas demasiado fuera de la norma. Entonces, eso debemos no perderlo de vista. Luego, ¿cuál es la utilidad de un vidente? Su utilidad es eso, precisamente, dando las características de este mundo espiritual. Nosotros, a través de esa observación, podemos traer a una reunión mediúnica información importante para el desarrollo de esa reunión mediúnica. Aquí hay un tema muy importante y es relacionado con esta frase: por el fruto conoceréis el árbol. Entonces, debemos tener eso muy en cuenta, porque cuando nosotros tenemos una comunicación con un hermano espiritual, en este caso una evidencia, nosotros sabemos que eso va a venir a aportar o a enriquecer esa sesión mediúnica, va a venir a ayudar al estudio, va a tener un objeto, y ese objeto va a ser, en este caso, si estamos en una sesión mediúnica, darnos información que nos permita reconocer o saber con qué tipo de espíritus estamos teniendo esa comunicación, en qué escala vibratoria está ese espíritu que está vibrando junto a nosotros, ¿verdad? Y obviamente eso viene aparejado a lo que es la transmisión del pensamiento nuestro, toda la de los asistentes y toda la comunicación que se mantiene, el respeto, el orden, todo eso incluye este tipo de sesiones, ¿verdad? Entonces, al final, como dice acá, ¿verdad?, nosotros debemos tener bastante cuidado y discreción en esa transmisión de la información, ¿verdad?, para evitar caer en cosas vanas, en cosas mundanas que no van a venir a servir de distractor para salir del objetivo principal que tenemos en esta reunión, que es una sesión de espíritu. Entonces, eso es bien importante que no lo perdamos de vista. Acá les muestro una foto de uno de los videntes más reconocidos, ¿verdad?, en el medio espiritual, Francisco Cándido Javier, Chico Javier, que es uno de los medios que demostró bastante capacidad a ese nivel. Continuamos con los videntes. Aquí hay otra definición que dice que la facultad consiste en la posibilidad, si no permanente, al menos frecuente, de ver cualquier espíritu que se presenta, por extraño que no sea, ¿verdad? Aquí hay algo bien importante.
Esto es algo, es un fenómeno que se tiene, a veces puede ser, digamos, es una facultad, que la facultad es permanente, pero el ejercicio no, el ejercicio no es permanente, ¿verdad? Si vemos que sea permanente, ya estamos hablando de algún problema de educación de esa mediunidad, entonces ya vamos al libro de los medios, ¿verdad? Entonces, hay un tema aquí separado, digámoslo así, que no debe confundirse esa evidencia o esa facultad con el tener alguna aparición accidental o espontánea de seres queridos, seres amados, ¿verdad? Que son los que nosotros tenemos por algún tipo de accidente, por algún tipo de dolor, o algún tipo de mensaje específico que nos viene a dar, ya sea algún consejo, alguna petición, o que necesitan oración, o ese tipo de situaciones se nos puede acercar a nosotros algunas veces. De ahí el concepto de que todos somos medios, ¿verdad? ¿Por qué todos somos medios en un punto de vista? Porque todos, hasta cierto grado, tenemos la capacidad de podernos comunicar con ese mundo espiritual a través de los diferentes medios que hay, ¿verdad? Obviamente, una facultad ya es tener, aparte de tener esa capacidad, es el estudio continuado, la educación y el tener esos momentos para poder desarrollar esa facultad, ¿ya? Entonces, vamos a ver más adelante que también se pueden desarrollar también facultades psíquicas, mentales, ¿verdad? Y entonces eso también con el estudio continuado. Aquí hay un tema muy importante. El objetivo de esta conferencia, de esta investigación, es el que nosotros tengamos toda la información disponible para que nosotros podamos saber qué hay, qué existe dentro del mundo espiritual, qué existe dentro de los dominios de la mente. Y nosotros, como comentaban al inicio, en muchos momentos no vamos a poder en ese momento específico decir, por ejemplo, tener la capacidad de venir y decir, mire, eso no es evidencia, mire, eso no es un espíritu, eso es, sino que nosotros sabemos que el mismo espiritismo nos enseña que nosotros para evaluar eso tenemos que venir y someterlo a una serie de pruebas, un seguimiento, un estudio científico para poder establecer qué pudo haber sido eso. Y eso que establezcamos todavía va a ser una teoría, ¿verdad? Sabemos que nadie tiene la verdad absoluta y por tanto lo que podemos hacer es informarnos, llenarnos de ese conocimiento para entonces poder ir distinguiendo ese tipo de fenómenos, estudiarlos, analizarlos, ¿verdad? Pero si ustedes, alguna persona viene en el momento, obviamente uno puede venir y decirle, mire, eso me parece que no es esto, ¿verdad? Lo normal con nosotros como estudiantes espirituales es estudiamos, veamos, recuerda cuando le pasa, cuando lo ve, qué le ha pasado últimamente en su vida, muchas cosas, porque vamos a ver más adelante que esa línea de diferenciación entre todos estos fenómenos es muy delgada, ¿verdad? Y incluye muchas cosas, aspectos de nosotros como humanos. También es muy fácil que caigamos de un lado a otro y nos vayamos perdiendo hasta caer a la última vez que sean los videos, ¿verdad? Toda esa gente que va a empezar, porque vamos a ver ese tema más adelante, que el tema dividido uno lo oye así bien pesado, ¿verdad? Pero estamos muy cerca muchas veces de cometer ese tipo de problemas por falta de información o por falta de moral. Entonces es bien importante que distinguir entre lo que es una capacidad de evidencia y lo que es algún accidente aislado o un fenómeno aislado que nos puede ocurrir en la vida. Bueno, algunas características que nos van a ayudar a tratar de seguir estableciendo lo que es la evidencia. Las evidencias pueden ser en estado consciente, cuando uno pues está en una concentración pues, sin tener que cerrar los ojos, pues, ve algo, percibe algo, y también puede ser en un estado de sonambulismo, pues, lo que llamamos como trance, ¿verdad? Que puede ser ese estado en el cual podemos percibir, ¿verdad? Entonces eso es bien importante. Hablábamos también de que raras veces es permanente, ¿verdad? No podemos estar continuamente en evidencia, ¿verdad? Y eso lo explica bastante el libro de los menos, en que no es algo adecuado que nosotros pudiéramos tener la capacidad de ver a los espíritus en todo momento, porque entonces ¿cómo podríamos distinguir el mundo material del espiritual?
¿verdad? ¿Cómo podríamos el evitar el estar confundidos o el perder en algunos momentos el norte, ¿verdad? Entonces es bien importante que tengamos eso en mente. También puede captarse todo detalle o de una manera general. De una manera general es cuando uno pues ve, vi un espíritu, vi determinada cuestión, vi una sombra a veces, ¿no? Y cuando uno capta todo detalle, hay personas que tienen la capacidad de ver incluso los zapatos que llevaba, el tipo de traje que llevaba, y todo eso, ¿verdad? Entonces, eso también depende de la capacidad que tenga el medio, y como sabemos va a todos los factores que hacen que la facultad sea mucho más libre, mucho más poderosa, ¿no? Es el alma quien ve, eso es bien importante. Por lo tanto, los ojos pueden estar abiertos o cerrados. Ahí quien percibe es nuestro espíritu, percibe a otro espíritu, ¿verdad? Y muy importante, el tema del que influye la moral del medio. Nosotros debemos tener en cuenta que como cualquier fenómeno, en cualquier disciplina, nosotros podemos, como personas, falsear esa información. Podemos también, ya sea voluntaria o involuntariamente, ¿verdad? Nosotros podemos influir en el tipo de cosas que estamos percibiendo. Entonces es bien importante que nosotros tengamos en cuenta de que a veces hay personas que vienen y tratan con buenas intenciones, digámoslo así, de relajar o de calmar a la gente con determinadas visiones de cosas que tal vez son parte de su imaginación, ¿verdad? El fin al final tal vez es bueno, pero al final no es algo que debemos nosotros practicar. ¿Por qué? Porque sabemos que cuando hablamos de la moral y del medium, pues también hablamos de sintonía, que eso lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Entonces cuando nosotros vamos desviando de lo que es realmente, vamos cayendo a otras áreas, ¿verdad? Y entonces ahí es donde damos lugar a otro tipo de espíritus con otras intenciones que van a ver nuestras debilidades y van a poder jugar con nosotros, ¿verdad? Entonces esas son las características básicas que hacen lo que es un medio bien, lo que uno debe tener en cuenta para evaluar cuando uno se encuentra con un tipo de capacidad de este tipo. Hablamos del tema de la influencia de la afinidad. Esto es para todas las áreas y debemos tenerlo en cuenta y no perderlo de vista. En el caso de la influencia, nosotros sabemos que todo ese mundo espiritual ¿verdad? Ellos en las multitudes siempre se puede encontrar que fomentan malas pasiones, discordia, proezas, y todo eso ¿por qué? Porque están vibrando en afinidad con este mundo material, con cómo nosotros estamos, ¿verdad? Entonces, si vemos muchas veces la menor parte de esos espíritus son los que tratan de combatir esas influencias perniciosas, los que tratan de aconsejar, pero entre nosotros pues sabemos que esos son los menos escuchados, ¿verdad? Entonces esa influencia del mundo espiritual está siempre latente a nuestro lado, ¿verdad? Entonces por eso va de la mano con la afinidad o la sintonía, ¿verdad? El libro de Orteo del hermano Chico Javier, dado por el hijo de Manuel, nos deja claro eso de la sintonía, de la afinidad, ¿verdad? Hablemos de comunicarnos con las entidades o núcleos de pensamientos con los cuales nos pongamos en sintonía, ¿verdad? Entonces, de todo ese mundo espiritual que nos rodea, nosotros elegimos al grupo de espíritus con los cuales nos vamos a comunicar o con los cuales nos vamos a sintonizar. Entonces, esto es bien importante evaluarlo en el tema de mediunidad, y en este caso en el tema de evidencia, ¿verdad? Porque va de la mano con el ambiente espiritual que está a nuestro alrededor y con los pensamientos que nosotros emanamos con nuestras acciones. Entonces, estos dos temas son los que nos van a ir moviendo en esas áreas grises que les mencionaba al inicio, ¿verdad? Nos van a ir moviendo en cuanto a intereses. Nosotros podemos tener buenas intenciones, podemos tener muy buen corazón, pero nos podemos prestar en algún momento a algún tipo de fraude, algún tipo de engaño, por el hecho de estar jugando con una mediunidad. Entonces es bien importante que no perdamos esa idea que nosotros estamos, en primer lugar, rodeados del mundo espiritual que influencia sobre nosotros en todos nuestros actos.
y que esa afinidad nos lleva a comunicarnos con ese mundo espiritual que nosotros mismos estamos evocando. Entonces es bien importante estos dos temas. Eso lo podemos ver en el libro de los medios como parte de los ejemplos de la influencia de los espíritus y de la afinidad. Los hermanos espirituales nos hablan de una experiencia que tuvieron, que asistieron a la ópera de Oberón. Esta es de un autor de Weber. Ellos tuvieron la oportunidad de ir a una ópera con un vidente, compañía de un vidente, hicieron ese experimento. Ahí ellos podían ver que habían sitios vacíos, que materialmente vacíos. Pero que en lo espiritual, el vidente pudo ver que esos sitios estaban llenos con espíritus. Pudo percibir a los espíritus, movidos por diferentes fines. Habían espíritus que estaban remedando a los actores. Habían espíritus que estaban burlándose de características de la gente que estaba dentro de todo eso. Habían espíritus que estaban solamente contemplando como una distracción, ¿verdad? Entonces, dice que la capacidad del vidente era tan grande que en algún momento hubo un espíritu que se le acercó y le dijo que no estaba muy bien lo que estaban haciendo, ¿verdad? Y dice que como el espíritu se acercó a los actores y les roció algo, ¿verdad? Obviamente sabemos que es lo vital, algo, energía que les transmitió, y dice que percibieron el cambio en los actores, ¿verdad? Entonces este espíritu vino a inspirar, a tratar de levantar ese ambiente. Entonces ellos pudieron notar cómo en los actores, como se dice vulgarmente, le pusieron más ganas, ¿verdad?, a la interpretación que estaban haciendo, ¿verdad? Entonces ahí se puede ver toda esa influencia del mundo espiritual y esa afinidad, cómo cada quien va haciendo más con cada persona, ¿verdad? Entonces es un ejemplo muy bonito que presentan ahí en el tema de la mediunidad de la evidencia, en el libro de los medios, que pues me gustó compartirlo con ustedes. También dice que luego fueron a otro teatro para ver siempre eso de la influencia, y se comunicaron con un espíritu que era como un burlón, y él venía y le decía: miren, voy a sacar a esas dos personas, y algunas personas que estaban en el palco, y dijo: van a ver cómo se van a ir estas, porque no las quiero ver. Y el espíritu vino, se acercó a ellas, y ellos notaron que las señoras empezaron a hablar entre ellas, y de decir más, salieron del teatro, poniéndose de acuerdo. No se sintieron cómodas y se fueron. Y dice que solo vieron al espíritu jactarse, ¿verdad?, y ya lo había logrado. Ya no tuvieron, les hubiera sido interesante a ellos, dicen, evocarle nuevamente y preguntarle por qué, o con qué objetivo. Pero pues solamente por el simple hecho de ver eso, uno dice: bueno, no, es como le está jactarse a los espíritus que vivan en ese tipo de bromas, ¿verdad? Entonces podemos ver cómo la sintonía, cómo la influencia del mundo espiritual van encajando y van ayudando o perjudicando cualquier mediunidad, ¿verdad? Entonces, de ahí el libro de los espíritus también clasifica el tipo de reuniones mediúnicas, de reuniones espíritas que se tienen, ¿no? Y ahí, según el objetivo, nuevamente nosotros sabemos que hay cuestiones donde uno va por cuestiones materiales a preguntar cosas, sabemos qué tipo de espíritus van a estar ahí. Y si uno va para estudio, para tratar de culturizarse, para salir adelante, para generar una mejor moral, pues definitivamente va a buscar espíritus que vayan a apoyar eso. Posiblemente vaya a haber uno que otro espíritu que quiera perturbar ese tipo de sesiones, pero por eso los más van a ser los espíritus protectores y guías, que van a ayudarnos y apoyarnos. Entonces, me pareció un ejemplo muy bonito del que habla el hermano Kardec, el cual pues nos ilustra bastante este tema y lo delicado que puede ser para nosotros. Hay algunas consideraciones importantes que debemos tener en el desarrollo, no solo en la evidencia, sino de cualquier mediunidad. El desarrollo debe ser muy cauto, tenemos que tener mucha precaución en cuanto a eso. Ya vimos el tipo de la sintonía y el tipo de influencia que tienen los espíritus sobre nosotros, entonces por lo tanto sabemos que no debemos forzar las cosas, todo debe ser natural.
¿verdad? Entonces, porque si uno, por buena voluntad, o a veces hasta por vanidad, ¿verdad? Dice uno, quiero desarrollar esto, definitivamente se va a ir prestando o poniendo en sintonía a espíritus que van a venir y van a ver esa debilidad y nos van a apoyar para que nos vayamos a terminar de confundir, ¿verdad? Entonces, esta es una de las consideraciones muy importantes, el no forzarse, no presionarse, ¿verdad? Para este tipo de facultades, igual que cualquier facultad, uno debe ir conforme los hermanos espirituales lo lleven, conforme el estudio lo lleve y conforme Dios lo permita, ¿verdad? No da fe, sino de pruebas positivas. Eso es bien importante, evaluar ese fenómeno, estudiarnos, prepararnos para poder nosotros entonces tener alguna certeza. Nunca vamos a tener una verdad absoluta, pero vamos a tener una certeza mayor de que los fenómenos que estamos presenciando son reales, ¿verdad? Entonces es bien importante también no irnos directamente, porque nos han enseñado que sea una fe razonable, ¿verdad? Luego influye nuevamente, como les decía, la buena fe, el orgullo y el interés, ¿verdad? Todo eso debemos cuidarnos mucho, y eso es algo que ha hecho caer a muchos medios, ¿verdad? Entonces debemos no perderlo de vista. Como seres humanos sabemos que estamos nosotros prestos a ese tipo de problemas. Sabemos que cosas tan sencillas, hay lugares donde se endiosa a los medios, ¿verdad? Se hace creer que el medio es como que lo que le detiene a una escuela, ¿verdad? Entonces eso, lamentablemente, parece el medio no lo tiene en mente, pero la misma gente, nosotros vamos formando eso en la persona. Debemos cuidarnos mucho de eso, ¿verdad? Entonces, tanto el medio como las personas que lo rodean deben cuidar mucho al medio de ese tipo de situaciones, ¿verdad? Entonces, también la moral del medio es importantísima. Sabemos de que debemos cultivar esa buena moral para que nosotros no nos vayamos a sintonizar con espíritus de baja escala. Entonces es bien importante. Y algo que yo diría que es súper importante es filtrarnos. La información que nosotros damos hacia las personas que están presentes en una reunión debe ser filtrada, debe ser censurada, digamos, ¿verdad? Nosotros sabemos que muchas veces en reuniones demoníacas o en reuniones como esta no podemos venir y soltarle un balde de agua a una persona, ¿verdad? Entonces yo tuve la oportunidad de crecer en escuelas espirituales y de presenciar algunos temas así, ¿verdad? Y a uno antes gracias a Dios pues ya ha ido mejorando, ¿verdad? Con el estudio hemos ido viendo cómo esos fenómenos se dan, ¿verdad? Pero antes lo ponían a uno frente a toda la gente, lo saturaban y le decían a uno, tiene una sombra negra o tiene una muerte ahí, ¿verdad? Y entonces imagínense cómo va a salir uno de ese estudio, ¿verdad? Si uno es valiente, regresa, ¿verdad? Porque es bien impresionante que a uno le digan eso, más si uno no conoce nada de este tema. Entonces muchas veces ese evidente puede hacer que una persona huya o se vaya del cristiano, ¿verdad? Solamente por una observación mal filtrada, ¿verdad? Nosotros sabemos que esos sentidos son nuestros, que nosotros somos quienes transmiten la información. Nosotros debemos ser entonces los mediadores entre ese mundo espiritual y el mundo material. Entonces, por lo mismo tenemos una gran responsabilidad para transmitir esa información a la persona de manera, nuevamente, sin perder el tema de que por el fruto conoceréis el árbol, ¿verdad? Entonces, por lo mismo, nosotros, por la información que demos, vamos a dar fe del tipo de medios que somos, ¿verdad? Entonces, es bien importante que nosotros esta información sepamos manejar, ¿verdad? Hay muchos espíritus que toman parte en las reuniones y empiezan a hacer cuestiones para que se distraigan, son distractores, ¿verdad? Y si nosotros caemos en el tema de estoy viendo esto, estoy viendo lo otro, estoy viendo aquello, pues el tema básico, el tema que tal vez se llevaba, nadie lo va a captar, ¿verdad? Porque uno se va a quedar pensando, y eso que Dios sabe que se haga. Ya, entonces es bien importante que el medio tenga en cuenta esto, porque pues también, o sea, uno piensa, no estoy transmitiendo todo lo que me pasa, pero no todo lo que me pasa es para bien, ¿verdad?
Entonces es bien importante que nosotros no lo perdamos de vista. Entonces, puse un texto aquí que es bien importante. Este es el libro La religión de los espíritus, que el hermano Chico Javier viene y hace algunas ampliaciones de lo que es el libro de los espíritus. Y en eso dice que te deslumbrarás al contemplar espectáculos asombrosos y en la esfera extrafísica. Pero si no reflexionas acerca del escenario de tus propias obligaciones, a fin de atenderlas con honestidad, en breve sufrirás el espionaje de las inteligencias que deben prepararse. Para lo que les digo, hay espíritus que simplemente van a querer absorber nuestro tiempo, malgastar nuestra atención para uso de ellos, para beneficio de ellos, para distraer. Entonces debemos cuidarnos mucho de esa influencia de esos espíritus. Entonces es bien importante. Esto básicamente son las consideraciones principales que debemos tener con el desarrollo de la mediunidad de evidencia, y que yo creo que tenemos nosotros mucho que ampliar. Realmente el tiempo es bien limitado, y esta parte de la mediunidad en el libro de los medios se amplía completamente. Tenemos también el libro de Álvaro Ortega y Álvaro Pereira Franco, que es otro vidente muy reconocido, que ellos nos amplían, incluso nos dan directrices de seguridad, que nos permiten a nosotros venir y cuidarnos de todos esos peligros que a nosotros se nos dan en el camino del desarrollo de una mediunidad. Entonces es bien importante que esos textos los tengamos, y los leamos y los analicemos, para que nosotros podamos venir y tratar de llevar nuestra mediunidad a un buen término. Hago la aclaración, yo no soy vidente, no tengo hasta aquí algún tipo de mediunidad conocida, y pues yo sé que ese trabajo es bien importante. He visto videntes que nos han apoyado en reuniones con sus conocimientos, de lo que ven o que perciben de ese mundo espiritual. Muchas veces nos amplían lo que se queda a veces en un texto muerto, ¿verdad? Ellos vienen y le dan ese complemento a lo que uno está estudiando, ¿verdad? Entonces es bien importante la labor de los videntes, ¿verdad? Porque muchas veces hay gente que no está muy convencida, y a veces una evidencia viene y hace como que darle ese último empujón, tal vez no para dar el 100% de decir que a mí se va a quedar en el sistema, pero tal vez para irle picando esa lombricita para que siga investigando, para que siga leyendo y siga tratando de descubrir qué es eso. Entonces es bien importante la función de los videntes. Con esto yo finalizo la parte espiritual, la parte espírita, desde el punto de vista. Ahora vamos a ver la parte de los psíquicos, la parte mental. Lo psíquico es lo relativo a la actividad mental. Entonces, si se dan cuenta aquí, la principal diferencia, aquí no hay espíritu, aquí no hay nada espiritual. Aquí estamos viendo simplemente comunicaciones y cuestiones, capacidades del cerebro y de la mente. Entonces, eso es completamente diferente. El concepto básico es que son personas que afirman utilizar la percepción extrasensorial para identificar información oculta a los sentidos normales. Entonces, esa es la definición más general y creo lo que más exacta de lo que es un psíquico, ¿no? Cuando hablamos de percepción extrasensorial, tenemos algunos puntos de vista. Es la supuesta habilidad que permite adquirir información por medios diferentes a los sentidos conocidos. Lo pone como supuesta habilidad, ¿verdad? ¿Por qué? Perdón. Lo pone como una supuesta habilidad, ¿verdad? Entonces de ahí ya estamos cuestionando ese tipo de habilidad. Como en cualquier área debemos cuestionar, ¿verdad? También habla de la habilidad intuitiva o conocimiento adquirido sin el uso de los sentidos que normalmente tenemos, los sentidos. Y otras personas hablan de que es un sexto sentido. Nosotros en cualquier lugar ya hemos escuchado algo de eso. En estos tiempos hemos escuchado de ese sexto sentido, de esa percepción extrasensorial, eso que se va
fuera de los sentidos básicos que tenemos. Dentro de eso, de la percepción extrasensorial, tenemos la precognición, la telepatía y la clarividencia. Son conceptos que nos dan derivados de la percepción extrasensorial. El caso de la precognición es el tener un conocimiento previo de algo que va a pasar. Entonces es bien importante que se manejen esos conceptos. El caso de la telepatía habla de la capacidad de comunicarse sin necesidad de utilizar palabras, vista, nada, solamente de cerebro a cerebro. Y en el caso de la clarividencia, que es aquella capacidad de poder ver eventos que van a pasar en el futuro. Entonces, eso es básicamente, aquí lo vamos a ampliar un poquito más. Les presento a dos personas que tienen mucho que ver en el tema de esto de los psíquicos. Joseph Banks, ¿vale? Él estuvo desde septiembre de 1895 a febrero del 80. Él fue uno de los pioneros de la parapsicología. Él fue quien utilizó por primera vez el término percepción extrasensorial para dar la idea de todo aquello que pasa y que rebasa la capacidad de nuestros sentidos, los normales, digamos así. Él junto a su esposa hizo muchos experimentos tratando de comprobar esas capacidades extrasensoriales. Uno de sus eso lo hizo en compañía de su esposa. Uno de los experimentos era las llamadas cartas Zener. Aquí se puede ver el experimento de las cartas Zener. Estas cartas Zener eran cartas especiales que tenían diferentes dibujos, diferentes formas, y él venía y empezaba a verlas de un lado y trataba de que la persona que estaba del otro lado de la tabla adivinara cuál era la carta que él estaba viendo. La escogiera de un mazo de cartas y dijera, esta es. Es lo que vemos en algunos casos en personas que tratan de hacer magia o algún tipo de show. Entonces, él llegó a establecer que es la probabilidad de que esa carta se escogiera. En ese tiempo era de 1 en 1 millón. Y luego, cuando siguieron haciendo experimentos, llegó a hacer la probabilidad llegó a ser de 1 en 14 millones. Lamentablemente, estos experimentos pues no llegaron a obtener pruebas contundentes de lo que él afirmaba. Incluso más adelante su esposa hizo un libro también y empezó a cuestionar los experimentos que ellos mismos habían hecho, porque había un poco de, digamos, como que de desviación en lo que uno trataba de, ¿verdad? Entonces vamos nuevamente al tema de que uno a veces por buena voluntad y porque por vanidad uno quiere comprobar o corroborar que sí es cierta la teoría que uno está tratando de comprobar, y entonces ellos ya empezaban a falsear los resultados, ¿verdad? Empezaban a tratar de buscar como que esa esperanza de que esto llegara a una confirmación completa. Buenos días. Entonces, como les comento, no se llegó a una comprobación totalmente certera de esto, ¿verdad? Incluso la esposa lo cuestionó, decía que pues estaban un poquito falseados los resultados a veces, tratando de buscar confirmar la hipótesis. Luego tenemos a Frederick Myers, que él estuvo en 1846 a 1901, era un investigador psíquico, así se llama. Él acuñó el término de la telepatía, hizo muchos estudios en eso, y él decía que era la transmisión de contenidos psíquicos entre individuos a través de la mente, sin el uso de agentes físicos conocidos. Es igual, la idea general es trasladar la información de un cerebro a otro cerebro sin ningún tipo de medio físico de por medio. Entonces, él acuñó ese término, digamos, siendo influenciado por los avances tecnológicos que se tenían en esa época, que fue prácticamente el teléfono y el telégrafo, telepatía, ¿no? Entonces veníamos a más o menos decir, bueno, comunicación entre mentes o entre cerebros, la telepatía, ¿verdad?
se hicieron muchos experimentos en cuanto al uso de la telepatía, se llegó a avanzar bastante, incluso en el 1960 empezaron a hacer experimentos de este tipo. Colocaban a una persona en un cuarto, que le llamaríamos el receptor, ¿verdad? Es una persona que le medían todo y estaba en un estado de sueño. Y en otra habitación colocaban al emisor, otra persona que empezaba a pensar en enviarle imágenes, en enviarle mensajes a esta persona que estaba como receptor en la otra habitación. ¿Qué fue lo que lograron a encontrar? Dice que la otra persona, el receptor, dentro de su sueño, en algún momento logró tener de una o de otra forma alguna de las imágenes que le había enviado la persona que estaba emitiendo ese mensaje. Fue lo más que lograron llegar. Ahora, como yo con todo respeto de todo esto, nosotros sabemos del conocimiento espírita y nosotros sabemos también de lo que es la comunicación entre espíritus. Entonces sabemos que los espíritus se pueden comunicar y nosotros nos podemos comunicar durante el sueño, ¿verdad? Y lo que hablaban del desdoblamiento, ese tipo de cuestiones, nosotros podemos encontrarle algún tipo de explicación a ese fenómeno con la base espírita. Entonces eso también es importante. También no lo mencioné dentro de la parte espírita porque el tema es evidente, pero también tenemos fenómenos como el que es de la segunda vista, del cual podemos nosotros ahondar en el libro de los espíritus, en el libro de los medios, y también está la comunicación entre los espíritus, como le llaman comunicaciones ocultas. Entonces eso viene, cuando uno ha estudiado eso, uno cuando ve este tipo de fenómenos, uno dice, bueno, me parece más eso, que algún tipo de capacidad. Los mismos científicos cuestionan mucho de que nosotros dicen que puede ser, es posible que en un futuro con un dispositivo, pues se han inventado tantas cosas ahora, que con un dispositivo sea posible que ese dispositivo venga y lea las vibraciones mentales nuestras y eso pues vaya hacia un receptor y nosotros podamos mandar ese tipo de comunicación. O sea, ya se están haciendo investigaciones para ese tipo de comunicación. Pero nuevamente, es algo que se tiene que venir a realizar en algún tipo de dispositivo. ¿Vale? En el momento no hay. Hay también afinidad, espíritus afines. Personas que se conocen tanto, son tan afines, que ellos también tienen, muchas veces piensan lo mismo. Ahí, pues nuevamente el fenómeno hay que evaluar, pero también se han dado casos en los cuales hay personas que les viene la misma idea en diferentes lugares y han pensado en la misma cosa. Entonces también hay algún tipo de comunicación espiritual o algún tipo de circunstancia especial, ¿verdad? Entonces también hay que investigar. Entonces acá les presento los argumentos que encontré que van en contra de este tipo de pensamiento, de lo que es el psíquico, de lo que es el pensamiento. No es muy riguroso. Entonces eso a veces deja que se desvíen, ¿verdad? Nuevamente con la intención de comprobar una hipótesis, que muchas veces uno puede ir buscando falsear la información o la forma en que está haciendo el experimento. Entonces eso es bien importante que lo podamos de vista. También hay casos de personas que imaginan o inventan transmisiones telepáticas, cuestión de la imaginación, también puede ser atribuible a eso. Tenemos una que también es bien importante, que son las enfermedades mentales. Muchas veces la esquizofrenia puede provocar pensamientos erróneos o sensaciones parecidas a la telepatía. Entonces, no hay que perderlo de vista. Igual también cuando personas tienen tumores cerebrales, también pueden desarrollar algún tipo de visiones o comunicaciones que pueden ser originadas por ese tumor. Entonces eso también hay que evaluarlo. Entonces, también David Myers, psicólogo social él indicó que nunca se ha descubierto un fenómeno extrasensorial reproducible, o sea que pueda decir, bueno, lo hizo una vez, que lo haga otra vez, que lo haga otra vez. Eso no se ha logrado, ni nadie ha producido alguno que sea capaz de demostrar la habilidad psíquica. Esto es soportado por muchos científicos e incluso por algunos ilusionistas y personas que se dedican a vivir de eso, ¿verdad? Entonces hay personas que se dedican a vivir de eso
en shows y todo eso, pero que ellos mismos saben que no es una habilidad 100% psíquica, ¿verdad? Algo sobrenatural, ¿verdad? Entonces ellos mismos lo desmienten. Y en los experimentos los aciertos son levemente superiores a los que da el azar, o sea, a lo que pudo haber salido en ese 1 millón o esos 14 millones, esa una pudo haber sido uno de los aciertos que tuvieron, ¿verdad? Entonces realmente no hay bases sólidas para venir y decir que hay ese tipo de fenómenos que se han dado, que se han estudiado, es cierto, ¿verdad? Pero nuevamente nosotros como investigadores debemos someterlos a la duda y tratar de ir viendo, estudiando para tratar de reconocerlos. La idea acá es, como les digo, nosotros cuando nos enfrentamos a un fenómeno, a una visión, principalmente es venir, lo primero que hemos aprendido es descartar cualquier causa física. Eso es lo primero que debemos hacer, descartar cualquier causa física de ese fenómeno. Como lo vemos, hay enfermedades, hay inhibición, hay algunos temas que nos pueden hacer que nosotros tenemos algún tipo de visión. Si nosotros logramos superar todos estos argumentos del área física, pues entonces ya nos vamos al plano espiritual. Y en el plano espiritual también hay mucho que investigar en cuanto a qué es lo que estamos viendo, si es algún tipo de visión, si es algún tipo de comunicación espiritual. Entonces, esto lo que nos da es las herramientas para que nosotros podamos ir descartando qué es lo que nos está pasando en el día a día. Mucho de lo importante es que tomemos en cuenta de que si lo vemos desde el punto de vista como función en este mundo en el cual estamos existiendo, nosotros tenemos o estamos acá para progresar moralmente, moral y espiritualmente, y para venir, pues ver qué es lo mejor que hacemos con nuestra vida. Entonces, si nosotros en algún momento tenemos algún tipo, una sospecha, tenemos algún tipo de mediunidad, el norte que nos va a guiar es que esa mediunidad va a ser para ayudar a nuestros objetivos en este mundo, ¿verdad? Entonces, derivado de eso, nosotros sabemos que eso no va a ser algo que va a interferir con nuestra vida normal, ¿verdad? Entonces, tanto en el lado espiritual, como la evidencia, y como en el lado psíquico, con estas capacidades que se tienen, ninguna de esas capacidades debe ser en detrimento de nuestra vida. Ninguna de estas capacidades debe ir a afectarnos. Si nos afecta, entonces ya debemos investigar qué es lo que está pasando con nosotros, porque definitivamente no es algo bueno, ¿verdad? Sabemos del lado espiritual que hay obsesión. Entonces, hay obsesión o mala educación de la mediunidad. Y del lado psíquico, sabemos que hay enfermedades y que hay imaginación. Entonces, como lo vemos, son fronteras muy, muy delgadas, ¿verdad? En las cuales nosotros cruzamos de una facultad a una enfermedad. Entonces, debemos estar conscientes de esas fronteras para nosotros poder tomarlas en cuenta y para poder buscar lo que es mejor para nuestra vida y para el desarrollo de ese tipo de facultades. Entonces, cuando nosotros sabemos estas fronteras, es lo que nos va a facilitar el camino en la vida, es poder diferenciar entonces cómo vamos a hacer. Como hablaban al inicio, a veces no vamos a tener una certeza inmediata o una fórmula mágica que nos diga esto es ciencia, esto es teología, esto es tal. No vamos a tener esa forma, pero sí tenemos ya las fronteras en las cuales estamos nosotros delimitados, y tenemos ese estudio o esa base científica para empezar a analizarlos, a estudiarlos y comprenderlos como fenómenos que se están dando y que podemos nosotros aprender algo de ellos, ¿verdad? Entonces, lo importante no es el tener una respuesta inmediata, sino que lo importante es que nosotros nos pongamos en movimiento para tratar de encontrar esa respuesta, ¿verdad? Entonces, como les digo, no es aquello de que nosotros vamos a llegar a un momento de que yo ya sé todo esto y yo ya voy a poder identificar, diferenciar esto del otro. No, ¿verdad? Nosotros sabemos que aún teniendo bastante conocimiento, podemos perdernos en los abismos de la vanidad, del orgullo, de las enfermedades y todo eso, ¿verdad? Entonces, por lo mismo, debemos tener mucho cuidado
¿verdad? Al momento de evaluar estos fenómenos. Sin perder de vista la afinidad y la influencia que los espíritus ejercen en nosotros, ¿verdad? Entonces esta es la parte mental que les quería mostrar para el día de hoy. Luego de haber visto ya tanto la perspectiva espiritual como desde la perspectiva mental, todo esto, pues creo que nos queda lo más fácil. Nos queda lo más fácil. Si nosotros vamos al campo de la gente que vive de eso, de la gente que se aprovecha de eso, muchas veces nosotros no vamos a poder establecer a nivel de la persona en sí qué tipo de facultad tiene, o si acaso tiene alguna facultad, ¿verdad? Porque dentro de esto vamos a tener personas que tienen una facultad mal estudiada, mal cuidada, en ignorancia, digámoslo así, y personas que tienen que fingen tener esa facultad, ¿verdad? Que son las que parecen los pueblos. Entonces, porque ellos pues realmente engañan a las personas. Los primeros muchas veces lo hacen por el hecho de ayudar, porque se tienen que ganar la vida. Los segundos son los más delicados porque ellos sí están engañando a la gente para venir y tratar de vivir de eso. Entonces, es importante, nosotros hemos visto en todos los lugares personas que tienen facultad para leer las manos, para leer las cartas, que hay dinero involucrado, con una bola de cristal. Solo ese simbolismo, nosotros como espíritas ya debemos saber que hay algo ahí que no habla. Hay algún tipo usan algún tipo de amuleto, algún tipo de cosa material a la cual apegan su fe y sobre lo cual ellos indican que tienen algún tipo de poder, que es lo que les da, ¿no? Muchas veces las personas que engañan los utilizan para que la gente, como un complemento al engaño, ¿verdad? Entonces eso es parte de las pistas que nos dan al inicio para que nosotros podamos tomar en cuenta esta parte. Dentro de esta parte quería hablarles de, por ejemplo, hay personas que durante la historia han tenido algunos aciertos y por lo tanto se ha creído en la capacidad que tienen de ver el futuro. ¿Verdad? Tenemos en los años 1500 a Nostradamus, que es muy famoso, ¿verdad? Que tuvo algunas profecías que dejó. También tenemos a Rasputin en Rusia, que él también estuvo asesorando a la familia real y también pues se creía mucho en sus evidencias. Digamos, que no voy a llamar evidencias, aunque sabemos que era lo que ellos decían, era ver el futuro. Y estaba también en Bulgaria, está una señora que se llama Banaca, que le dice la Nostradamus de los Balcanes. Estas personas, algo que hicieron muchas cuestiones que trataron de establecer hasta el futuro. Algunos incluso tienen, en el caso de Nostradamus, el fin del mundo para el año 3000 y algo, Bababalga para el año 5000 y algo, ¿verdad? Entonces, uno dice que bonito, ahora puedo decir que el fin del mundo va a ser en 6000 años, ¿verdad? Y nadie me lo va a poder rebatir. Entonces, algo que ellos utilizan, que es un fenómeno que se asemeja a nivel de psicología, es la precognición retroactiva, lo cual es en ir, pues ya cuando pasa el hecho, uno viene y dice, esto lo dijo alguien, ¿no? Entonces viene y lo trata uno de marcar en eso, ¿verdad? De ahí con ese concepto de precognición retroactiva, pues se les explica de que viene alguien y hace una adivinación que va a pasar a futuro, muy general. Y en el caso de Rasputin, él vino y predijo la muerte de la familia que estaba reinando en ese momento, la familia rusa. Pero ellos eran los más odiados del país, ¿verdad? Entonces, no era muy lejano de la realidad que les iba a pasar eso, ¿verdad? Entonces, si uno ve en la mayoría de personas que dicen predecir el futuro, sus aseveraciones son muy generales, dejan mucho de imaginación. Entonces, eso mismo ya habla de que realmente hasta acá no existe alguien que pueda venir y ver el futuro.
de manera científica o física, algunos físicos dicen que, bueno, si uno, por ejemplo, tuviera ese tema de la clarividencia, eso físicamente implicaría que uno viniera y del futuro tomara una partícula, la desintegrara, de alguna forma la hiciera viajar hacia atrás, en el tiempo-espacio. Ese es el primer mecanismo que tendría que ir contra la naturaleza, ¿verdad? Que se viniera hacia atrás, desintegrarla, y luego el receptor tendría que venir a armarla nuevamente esa partícula y descifrarla. Entonces, eso es físicamente imposible. Entonces, de esa forma, pues uno sabe de certeza en el futuro, no hay. Uno sabe que el día a día de lo que uno hace y de lo que uno vive es lo que uno va trabajando. Les digo, la parte de los vividores no la especifico tanto, porque realmente pues, no es conmigo decir estos son aquellos que están. El tema acá es tratar de que nosotros tengamos las herramientas principales para nosotros establecer cuándo. Hay gente que por fe y una mala intención se deja engañar también, ¿verdad? Porque necesita uno. Pero eso lo que hace es hacernos perder tiempo, ¿verdad? Tiempo valioso que deberíamos estar en buscar esa solución, ¿verdad? Entonces, el futuro solo va a cambiar si nosotros lo hacemos cambiar, y ese cambio va a venir del trabajo directo de nosotros con nuestro esfuerzo. Respecto al tema de vividores, yo les dejo algunas reflexiones que tenemos en este caso, que nos deben guiar. El contenido sufrirá siempre la influencia de la forma de la condición del recipiente. Pues vamos, esto está en derrotero de Chico Javier, y eso nos hace analizar de que depende siempre de nosotros, como en el caso de los medios, de su moral, de la influencia y sintonía que tengan, el tipo de mensajes o el tipo de información que se va a trasladar a los que están a su alrededor. Entonces ahí hay una reflexión bastante fuerte para nosotros. En el caso de las directrices de seguridad, algo que nos dejan muy importante es que el ejercicio de la inmunidad no debe prometer ni anunciar pruebas personales, ¿verdad? Porque no pueden ser predichas, ¿verdad? Ustedes saben que solo Dios es el que tiene esa capacidad. Y entonces nosotros no debemos tener ningún beneficio inmediato, ¿verdad? Ese beneficio, aquí estamos hablando de beneficio inmediato, porque como les digo, no solamente está el beneficio económico, ¿verdad? Muchas veces es el prestigio, la vanidad, el orgullo lo que nos mueve. Y ese es el más peligroso porque no se detecta, muy pocos lo detectan, porque muchas veces la misma gente que asiste a las escuelas es la que va levantando. Pues ese es el más peligroso, del cual nosotros debemos cuidar, porque ese no lo detecta muy fácilmente. Y quien sí lo detecta muy fácilmente, la parte espiritual. Entonces de ahí hay un libro que se llama Confesión en la parte espírita. Es un ejemplo muy importante de esto, de que hay muchas veces que no hay un beneficio aparentemente, pero la parte espiritual, ya sea por malas intenciones o por afinidad, puede ir moviéndose dentro de eso. Entonces cuando hay una película que se llama La abogada del diablo, y ahí sale el diablo personificado, digámoslo así, y él dice que sus pecados favoritos es la vanidad, ¿verdad? Porque es el más fácil de que caigamos y menos detectable. Entonces debemos cuidarnos mucho de eso. Y luego, pues tengo algo aquí de la Biblia, ¿no? Que dice: sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. Sabemos que todo eso no pasa, pero lo importante es esto: lo que de gracia recibimos, debemos darnos de gracia. Nosotros no sabemos, y esta facultad que se nos ha dado, en este mundo en que estamos, definitivamente no somos santos para hacer algo. Entonces la facultad se nos dio como un medio de apoyo para nuestra propia vida, para poder, si así nos vamos a regenerar, o como una medida de venir apoyo para tratar de resarcir algo que hayamos hecho. Entonces, en ambos casos es una forma de que nosotros
tal vez no a través del dolor, salgamos adelante. Entonces, por lo mismo, si nosotros empezamos a lucrar a través de eso, desde ese momento nosotros estamos quedando en contra de lo que venimos o de lo que ofrecimos como proyecto de vida. Entonces es bien importante que nosotros tengamos eso en mente, que ese es nuestro nombre. Y esto primero a nivel nuestro, como análisis nuestro, yo persona, aunque no tengo una mediunidad, yo espíritu. Y eso luego pasarlo para los lugares a los cuales estamos yendo, los cuales estamos enfrentando, el tipo de charlas, el tipo de recursos a los que estamos. Todo eso debe ser un filtro que nos debe ayudar a evaluar el tipo de información, el tipo de medio al cual nos estamos moviendo. Entonces, es bien importante que nosotros tengamos en mente estos temas. Los puse al final porque creo yo que es lo que básicamente nos puede dar esta herramienta, ¿verdad? Muchas veces no vamos a tener la certeza de qué es espiritual y qué es de la mente. Muchas veces no vamos a tener certeza de qué es inventado y qué es real. Pero de esto sí, si pasamos por este filtro, vamos a saber si estamos en algo que nos va a favorecer en nuestra vida, que nos va a ayudar, o si es algo que va a ir en contra, que es algo vano, algo mundano, ¿no? Entonces de nosotros depende de que nosotros podamos evaluar estos temas. Muchas gracias por su atención. Podemos tomar 15 minutos de descanso para estirarnos y para tomar algo. Solo preguntas, por favor, si les tratan referentes al tema. ¿Alguien que quiera empezar? Una consulta. Una pregunta. Los vividores utilizan la psicología para poder detectar qué es lo que uno quiere escuchar o qué es lo que uno quiere solucionar. Sí, de hecho, bueno, lo que hemos visto, hay muchas técnicas que se utilizan. Hay gente que es muy hábil, o digámoslo así, con el tema de manejar a la gente. Y ahí no solo es psicología, es parte de psicología, pero también hay gente que sabe convencer, ¿verdad? Que sabe llevarlo a uno donde quiere. Entonces muchas veces no necesitan, digamos, mucha información para poderle venir y establecer cuál es su ámbito, o dónde se mueve usted, y en base a eso le responde. Por eso es que muchas veces ellos mira, ahí hay de todo. Hay gente que tiene capacidad de tomar cualquier detallito de uno y volverlo en información, ¿verdad? Y eso ayuda. Muchas veces nosotros mismos les damos las respuestas, pero sin saber, ¿verdad? Si yo voy preguntando, por ejemplo, por un hijo mío, ¿verdad? Entonces yo vengo y me dice, mire, y él viajaba así, y hasta me voy. Entonces yo le voy ampliando la información, a veces sin darme cuenta, ¿verdad? Entonces ellos usan psicología, usan percepción, ¿por qué no decirlo? A veces usan estas mismas capacidades que puedan tener, ¿verdad? Y obviamente por el tipo de preguntas, por el tipo de consultas que les hacemos, ellos vienen, ellos están en un nivel en que hasta pueden tener espíritus afines que les ayudan, ¿verdad? Pero es todo vano, todo mundano. Entonces por eso que tienen tanta habilidad, ¿no? Para mí hoy, gracias al licenciado, quedé yo muy esclarecido en lo que es una vivencia espiritual y lo que es lo psíquico. Me quedó muy claro que las vivencias que he tenido son sido espirituales porque solo he visto hermanos espirituales y son espontáneos. Y con la psiquis creo que la psiquis es algo que trae uno y que es algo innato tal vez por experiencias y por lo que las múltiples existencias que uno ha tenido, ha adquirido esa experiencia y puede uno tener esa cierta capacidad. Entonces, si estoy mal. De hecho esa es la idea. La intención de la presentación no es de una vez uno dice, bueno, ya aquí yo la diferencia, es bien difícil diferenciar, pero sí llevar los elementos
básico, porque créanme que venir a resumir toda esta información en una hora es bien difícil, ¿verdad? Si uno quiere ser doctor en lo que es, por ejemplo, el tema de la mente y psicología, hay muy buenos libros. Los autores que están ahí son solo los que iniciaron. Hay muchos autores de psicología que se dedican a todo eso y que pueden ampliar. Hay libros muy buenos en cuanto al tema de la mente. Ustedes saben también del lado de la codificación espiritual, pues también tenemos bastantes autores que tocan el tema de la mediunidad y nos fortalecen las áreas morales y la fase de la experimentación y la fase de lo que debemos saber, la naturaleza de estas comunicaciones, que es lo que habla Karen ese señor. Entonces, la idea es meternos a toda esa información, ¿verdad? Para nosotros tener aún así una idea de cómo poder diferenciar a los demás. Así que bueno, ese es el objeto, ¿verdad? Tratar de venir nosotros y tener claro, ya al menos en un primer paso, ya tener claro cómo diferenciar. Después es estudio. Qué bueno. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? El tema está bastante profundo. Hace 8 días hablábamos con Miguelito precisamente de los psíquicos. Y hay una parte muy esencial dentro de la presentación cuando se dice que hay situaciones de información de las cuales no se pueden dar cuando la persona tiene una evidencia. Porque como bien lo dijiste, si es valiente regresa, si no pues va a ir hablando veces del espiritismo, ¿verdad? Leon Denis habla en su libro Mecanismo de la Mediunidad que conforme el tiempo las escuelas espiritistas han ido cambiando, porque al principio las escuelas se centraban en idealizar al medium, puesto que las comunicaciones espirituales pues eran muy importantes y era en aquel momento lo fenomenal, ¿verdad? Digamos. Pero en su libro le explica que conforme va pasando el tiempo se tiene que desplazar esa idea, no del todo, pero que sí debe de abundar más el estudio para reconocer precisamente lo que hoy está sudándonos, ¿verdad? Y es que en esa parte en donde el medium está recibiendo algo, o el vidente que está recibiendo algo, no puede del todo dar una información por muy negativa que sea, porque ahí debe haber no solo el control, el estudio, y es en ese momento en donde se desvirtúa, ya sea la escuela o ya sea la persona, donde desvirtúa la información para aprovecharse de ella. Ahí en ese preciso momento es en donde dice: a este le voy a dar pita para que dé carreta, ¿verdad? Entonces, ese proceso, no solamente los guías espirituales que le acompañan, sino también el medio de su preparación, debe evaluar realmente hasta dónde puede llegar a beneficiar de la información como de aquí en Guatemala, hablamos con Miguelito la semana pasada que hay una psíquica muy famosa en Guatemala que tiene un libro que se llama Yo hablo con los muertos, y ella ha embaucado a mucha gente, pero sí tiene su irradiación que le da la capacidad de absorber la información, y obviamente pues ha de tener sus afines para que le dé la información, y que de igual manera ella pues tiene casi un cobro como de 1.600 por un estudio, ¿verdad? Aparte de la consulta, pero por esos 1.600 ella de eso vive, ¿verdad? Entonces, desafortunadamente, lo bueno es que las escuelas pues se siguen preparando así como esto para poder definir bien, como lo mencionaste, entre límites, y a mí me encanta me encanta nuevamente estar tratando así que digamos que hay cosas entonces que esto de los psíquicos tienen una explicación del lado espíritu. Sí, de hecho, cuando, digamos, por ejemplo, el tema del experimento que decías de la comunicación entre una habitación y la otra, hay un tema en el libro de Allan Kardec que se llama comunicaciones ocultas, que básicamente es que nosotros en el sueño nos comunicamos, que
no es nada del otro mundo, ¿verdad? Como espíritus, cuando estamos en el sueño profundo, pues nos llegamos y podemos ir a comunicarnos de un lado a otro. De ahí el hecho de que al otro día pues vemos a algún familiar que no habíamos visto y que estábamos preocupados, de ahí el hecho de que tal vez alguna idea de una persona que tenía que hacer algo lo hace porque algún familiar le dijo o soñó que le dijo, ¿verdad? Cuando es algo para pro vida, pues nos va a quedar ese recuerdo, ¿verdad? Entonces tiene explicación de ese lado, ¿verdad? Entonces también hay ciertas capacidades que la gente desarrolla a nivel mental que no tienen nada que ver con el espíritu, ¿verdad? La capacidad de percepción, por ejemplo, hay gente que son muy hábiles para percibir las cosas, pero son capacidades que se pueden ir desarrollando también. Pero hay, digamos, yo pienso que la diferencia básica es cuando hay intervención de espíritus y cuando hay solo, buenos días, una preguntita. En el caso de los vividores, se vio ahí lo que utilizan para llamar su atención, pero posiblemente puedan tener un presentimiento espiritual o la asistencia de un guía espiritual para poder seguir después, como en el caso de la película de Ghost, la que trataba con los que llegaban, era todo material para obtener sus ingresos, ¿verdad? Porque ella no, pero ya cuando llegó el espíritu de Ghost, ya presintió y oyó la voz de él y cambió, ¿verdad? Ya después ya no se dedicaba solamente a vividor, sino ya era el medio que daba comunicaciones. Exacto. De hecho, este ejemplo es muy bueno, ¿verdad? Nos damos cuenta como veamos en la presentación, uno no está negando que hay una mediunidad ahí, puede haber una mediunidad, pero vamos nuevamente al hecho de que no está educada, al hecho de la sintonía con los espíritus de baja escala, ¿verdad? Entonces, nosotros, por ejemplo, hay mucha gente, tal vez fuera de acá, ¿verdad?, que dice, miren, no, sí existen los que ven el futuro, y hay gente que lo ayuda a uno. De hecho, lo está cargando, no es para que... Oigan esto, dice: somos especialistas en amarres, alejamientos, curaciones de males desconocidos, problemas de trabajo, salud y dinero. Te quitamos la mala suerte, envidias, enemigos, sanciones, maldiciones y brujería. Hay gente que va y le resulta. Dos veces. Como ejemplo, no que vaya el punto es que hay gente de afuera que cree en eso y que le pasa. Pero ¿por qué le pasa? Por ejemplo, dice también el hermano Mashimón, que hace muchas milagros. Entonces, hay posiblemente una mediunidad, algún tipo de capacidad, pero ¿qué pasa? ¿Qué tipo de cosas estamos pidiendo acá? Que regrese una pareja, que tengamos dinero de la noche a la mañana. ¿Y qué tipo de espíritus nos van a ayudar con eso? Es como el tema de por qué los pandilleros o los ladrones tienen tanta suerte. ¿Por qué no los agarran? Hay afinidad. Para todo eso hay espíritus. Como vemos la influencia del mundo espiritual. El mundo espiritual ayuda y perjudica, digamos así. A los malos los ayudan también. Tienen quien los ayude. Entonces, la afinidad es algo bien importante que tenemos que hablar ahí. Si yo estoy pidiendo que mi pareja regrese, que me regalen dinero, pues puede ir ahí posiblemente por alguna casualidad o por algún espíritu que quede bien a otra persona, me va a pasar. ¿Verdad? Y por eso va a decir uno, y muchas veces esta gente después pierde cantidades más grandes de dinero en otras cosas, ¿verdad? Por la ley digámoslo así, la ley natural de que uno debe de compensar, digámoslo así, pero eso no lo cuentan, o eso no lo dicen, porque al final ellos solo se fijan, digámoslo así, en que sí les funcionó en ese momento. A la larga en su vida posiblemente les va a ir peor, como un pandillero, ¿verdad? Un pandillero llega a 30 años y bien le va, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque en algún momento se acaba eso, ¿verdad? En algún momento pues ya la ley viene y dice, no, se está yendo fuera del camino que va, tenemos que volver a empezar, ¿verdad? Entonces, hay mucha gente que cree en todo esto, pero ahí va la afinidad,
va a algún tipo de enfermedad mal educada y todo eso. Perdone, Juana de Arco, en el periodo de la Revolución Francesa, ¿era clarividente o vidente? Una cita difícil. Bueno, que le puedo decir, es como el tema, es como el tema de por ejemplo, de Nostradamus, de Rasputín, de Babalán. Uno, como no estuvo en ese tiempo, uno no puede evaluar qué tipo de capacidad tenía, qué tipo de, si era una mediunidad o una capacidad psíquica, o de repente... Pero pasó el momento en que ella lo decía. Exacto, entonces tal vez había alguna comunicación con los espíritus, pero la certeza al final solo la va a tener la gente que haya estado en ese tiempo y que haya podido tener oportunidad de vivir y de haber analizado ese fenómeno. Nosotros aquí no le mentiría si le digo esta cosa, ¿verdad? Solo un comentario. Hay un libro que se llama Juana de Arco Medium, de León Denis, por si un momento dado puede ver. Gracias. Miguel iba Sí, es que Juana de Arco no era vidente ni era clarividente, pues porque según leemos la historia dice que ella oía, entonces era medio muy oyente. Aquí la pregunta en sí es ¿qué tipo de espíritus eran las que asesoraban a ella? Solo ahí ¿O es lo mismo al final? O es... De hecho, en algunos libros se habla de precognición, videncia y clarividencia como lo mismo. Pero, digamos, si nosotros ya, en términos espíritas, el vidente es la persona que puede ver a los espíritus. Eso es todo. El término clarividente solo existe fuera del espiritismo porque ya habla de poder predecir el futuro, de tener cierta información desconocida en el presente y que ya uno la conoce anticipada. Por la comunicación con los espíritus nosotros podemos tener cierta idea, digamos, ellos a veces vienen y nos dicen, miren, vamos a tener alguna prueba difícil y prepárense, ¿verdad? Pero eso no es clarividencia, ¿verdad? Eso es simplemente algún tipo de apoyo o aviso que le dan a uno. Que alguien diga a ciencia cierta, eso va a pasar en el futuro, eso se descarta, ¿verdad? Entonces, ustedes ven gente que dice ser así, por lo general yo vi una persona que dice, se ponen con el nombre de vidente, ¿verdad? Que es colombiana, no me acuerdo el nombre, estaba en un programa chileno y le preguntan qué ve para Chile en el año 2018. Entonces ella viene y dice, ahorita venían las elecciones, y dice, vienen cambios. Entonces, no, entonces, todos así como que bueno, pero esos cambios, si es que van a cambiar de mando, sí, vamos a votar, ¿verdad? Empezamos a cuestionar, sí, va a quedar algo, pero entonces ya ella viene y dice, sí, pero es que esos cambios vienen. De un lado puede ser que siga todo normal, o del otro lado puede ser que se puedan preparar ustedes para hacer una nación tipo Venezuela o tipo Nicaragua. Entonces ahí ya medio da un poco más, pero al final lo fácil es que cuando pase, no quedó el otro. ¿Verdad? Entonces ustedes van a ir viendo ese tipo de cosas, ¿verdad? Y si se dan cuenta, en todas no hay cosas exactas. Y si dan cosas exactas, van a fallar. Van a fallar. Quizá yo no tenga una pregunta directa, pero voy a hacer un enfoque realmente del sentido que usted dio a demostrar por medio de las diapositivas. ¿Qué significado para mí tiene eso? Es alimentar mi conocimiento para no caer todavía en las cosas en que posiblemente he caído, ¿verdad? Y que si estoy todavía dentro de ello, debo de hacer lo posible por cambiar, por comprender qué es una cosa y qué es otra cosa. Entonces, esas conferencias para mí, pues, son muy importantes. ¿Por qué? Porque hay algunas cosas que no las conocemos, porque no somos sabios, no podemos ser perfectos todavía. Estamos en un mundo donde venimos a aprender. Por eso dice, nadie nace sabiendo, todo es a través del tiempo. Entonces, estas conferencias, hermanos, es muy importante. Y yo me puse a pensar en estos momentos.
¿Qué institución de Guatemala, abarcando todo, ha tenido esa forma de poder formar grupos entusiastas al estudio para enseñar al que no sabe? Que yo sepa, no ha habido una escuela directamente que se interese en dar estas pláticas continuamente, porque esporádicamente yo puedo dar una conferencia, pero esporádicamente, pero en una forma ya como estudio, para formarnos, para aprender todos, es necesario. Yo pues digo que bueno, y lo que se está haciendo aquí no es por casualidad, sino es por una ley de causalidad. Yo felicito a los hermanos de C10 porque en realidad se han preocupado por esto, y esto nos deja algo. Es cierto, no llevamos las bolsas llenas de dinero ni de nada, pero llevamos algo que nos quede para nuestro propio futuro, porque somos alumnos y todos venimos a aprender. Su exposición está clara para que enmendemos nosotros nuestros errores, porque desafortunadamente, como no hemos tenido esa clase de exposiciones claras, todavía habemos algunos, porque yo no me voy a exceptuar, que tal vez todavía cometemos errores en las prácticas espíritas, ¿verdad? Y no es de aceptar, como se dijo, todo que porque usted lo dijo, no, hay que investigar si aquello es cierto o no, porque para poner comparaciones pues se han habido, y no es crítica, sino que ha sido, por ejemplo, algo que uno ha vivido y que lo tiene de experiencia. Por ejemplo, yo estuve en una reunión en donde... Disculpe, fíjese que se nos acabó el tiempo. Bueno, disculpe. Entonces, en resumen, muchas gracias por su exposición. Para venirnos a dar un poquito de lo que Dios le ha dado, de lo bastante que sabe, para que todos llevemos un poquito, por lo menos, para tratar de manera de conectarnos durante la semana. Y yo siempre le pido a Dios que sigan adelante para que podamos nosotros compartir con ustedes aquí también. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí, les agradecemos su asistencia y damos por finalizado esta actividad. Los esperamos, le damos la invitación y los esperamos en el próximo encuentro, que es el domingo 23 de febrero, con el tema Fundamentos del Espiritismo, una mirada actual. En el mismo horario, en la Escuela Espírita Fe, Esperanza y Caridad. Muchas gracias.